Hola a todas y todos, seguimos con el pensamiento estadístico en esta clase de evaluación de modelos. Hemos hablado hasta ahora de estos problemas de los modelos es el underfitting y el overfitting, y después les motivamos que una forma ideal para poder evaluar un modelo es su joint likelihood, que es la probabilidad conjunta de observar los datos del modelo, de generar los datos del modelo, y la idea es que un modelo que maximice esa función debiese ser un buen modelo. Y ahora queremos motivar todo eso usando teoría de información, principalmente para poder comparar un modelo, que va a ser al final un modelo es un modelo probabilístico que asigna una distribución de probabilidad a los datos. Lo queremos comparar contra un modelo ideal. Y para poder hacer esta comparación, vamos a remontarnos a la teoría de la información, ¿ya? Entonces, la teoría de la información, que tiene como su padre o figura fundacional a Claude Shannon, ¿ya?, que es un gurú en estos temas. Originalmente se aplicó a problemas de comunicación de mensajes en los laboratorios de Bell Labs, como el telégrafo. Entonces, principalmente lo que Shannon quería ver era cuando uno manda mensajes de un emisor a un receptor, quería tener ciertas garantías de cuál es la cantidad promedio de bits que uno va a usar para enviar los mensajes, dependiendo de la distribución de probabilidad de los alfabetos. O sea, si uno tiene alfabeto, que la secuencia, el conjunto de caracteres que uno pudo tener para enviar mensajes, supongamos que son solamente A y B, la idea es que la distribución de probabilidad de A y B me puede dar información a la cantidad promedio de bits que necesito para enviar un mensaje. Si hay mucha incertidumbre, necesito más bits. Si hay poca incertidumbre, por ejemplo, sabemos que A es mucho más frecuente que B, uno le puede asignar menos bits a A que a B, porque es más frecuente, y así en promedio, por ejemplo, hacer mensajes más cortos. Y eso tiene todo que ver con los árboles de Huffman, codificación, cosas que se estudian en ciencias de la computación. Ok, ahora vamos a verlo no tanto desde ese punto de vista de codificación de mensajes, sino lo vamos a ver desde un punto de vista estadístico, ¿ya? Entonces, la pregunta que uno se hace en teoría de información es cómo cuantificar la incertidumbre inherente que tiene una distribución de probabilidad, sea masa o densidad. ¿Cómo yo puedo cuantificar su incertidumbre? Entonces, una distribución tiene alta incertidumbre cuando no tenemos certeza de qué evento va a ocurrir. Entonces, por ejemplo, con una gaussiana, entre más varianza tenga, más incertidumbre tengo. Cuando tengo poca varianza, por ejemplo, tengo menos incertidumbre. Entonces, la idea es poder cuantificar en una distribución de probabilidad la incertidumbre que tiene, y para eso se usa la entropía, ¿ya? Entonces, la entropía, que se usa en termodinámica, entonces se adoptó porque tenía una forma parecida en teoría de información, que trata de medir cierto desorden del sistema. La entropía, del contexto del punto de vista de la información, es una función que nos permite medir la incertidumbre en funciones de probabilidad. Digo función porque puede aplicarse, tiene una versión discreta para funciones de masa de probabilidad y continua para funciones de densidad. ¿Ya? Entonces, si X es una variable aleatoria discreta que puede tomar m valores distintos, ¿ya?, con probabilidad de función de masa de probabilidad f, la entropía de f se define como lo siguiente: es la esperanza negativa del logaritmo de f de x. Que eso en la expresión matemática, como esto en el mundo discreto, esto es solamente la suma de f de x por el log de f de x, y eso tiene un negativo. Este logaritmo puede ser el que ustedes quieran, base 10, base natural, base 2. Generalmente en teoría de información se usa un base 2 porque así esto se puede representar como bits, ¿ah? Como la cantidad, la entropía se puede interpretar como la cantidad esperada de bits para codificar mensajes de esta distribución de probabilidad. Si X es continua, entonces tenemos una función de densidad f, la entropía sigue siendo la esperanza, el negativo de la esperanza del logaritmo de f, ¿ya? Entonces le aplicamos una función a nuestra función de densidad. Eso se define como menos la integral de f de x por log de f de x. Siempre cuando pasamos del mundo discreto a continuo, reemplazamos las sumatorias por integrales. ¿Qué significaría esto en castellano? Que la incertidumbre que tiene una distribución de probabilidad corresponde al negativo del promedio de las log probabilidades. ¿Ya? Que eso puede sonar muy complejo, pero si uno juega con distribuciones simples, discretas, puede claramente entender lo que está haciendo la entropía. Hagamos un ejemplo acá.
Entonces tomemos una función, una variable aleatoria que puede tomar dos valores, x igual 1, x igual 2. Por ejemplo, que llueva y que esté soleado. Entonces x igual 1 es que llueva, x igual 2 es que esté soleado. Entonces la probabilidad de que f igual 1, esto es una función de masa, entonces la probabilidad es 0,3 y la probabilidad de f igual 2, que esté soleado, 0,7. Si uno calcula la entropía de esto equivale a menos f de 1 log f de 1 más f2 por log f de 2. Y entonces acá el f de 1, ¿no es cierto? Acá sería 0,3 por log de 0,3 y acá sería 0,7 por log de 0,7. Y acá tengo el código en R y la entropía de esto es 0,88. ¿Ya? Ahora supongamos que nos vamos a otro lugar, que vivimos en Abu Dhabi, ya que estamos en pleno desierto. Entonces la probabilidad de lluvia y soleado sería más del tipo probabilidad de lluvia 0,01 y soleado 0,99. O sea, tenemos mucha menos incertidumbre. Si calculamos la entropía es un número mucho más chiquitito, es 0,08. De hecho, la máxima entropía se obtiene cuando tengo máxima incertidumbre. En este caso discreto es cuando tengo una distribución uniforme. ¿Ya? Si quieres lo podemos poner. Si tengo 0,5 y 0,5, que es la máxima incertidumbre, tengo entonces una entropía de 1, máxima entropía. En cambio, si tengo 1 y 0, acá hay un problema, es aquí pasa que el logaritmo se indefine, entonces hay que hacer que el producto domine, a ver si no se cae. Se cae por nada. Generalmente cuando uno hace eso, esto es máxima, acá hay mínima entropía y es 0, pero hay que asumir entonces que es el 0 que se multiplica por el logaritmo de 0, que gana el 0 que se está multiplicando. Pero para no enredarnos, claro, es más fácil hacer esto. 0,01, que es lo que es lo mismo que ahí sí. Ya, y eso es una entropía muy chiquitita, casi cercana a 0. Esa es la famosa entropía. Ya la entropía por sí sola no significa mucho más que esta cantidad promedio de bits, pero lo interesante es poder usar la entropía para medir la calidad de un modelo, y para eso necesitamos usar la entropía para usar una métrica de distancia, una medida de distancia entre un modelo y el modelo perfecto. El modelo perfecto sería el modelo que haga predicciones correctas siempre. Entonces ahí viene una noción que se llama la divergencia. Entonces la idea es, ¿cómo podemos usar la teoría de información para decir qué tan lejos está un modelo del objetivo? Cuando decimos el objetivo, decimos el modelo perfecto, el que predice siempre lluvia y siempre no lluvia en los momentos exactos. Entonces para eso se usa la divergencia, y la divergencia en castellano sería la incertidumbre adicional inducida al usar probabilidades de una distribución para describir otra distribución. Entonces la idea es, si yo uso una distribución para describir otra, por ejemplo, uso la distribución que yo estimo para describir la distribución objetivo, la idea es poder entender toda la incertidumbre adicional que estoy incorporando por usar este modelo para representar en la realidad. Esto se llama como la distancia KL, Kullback-Leibler Divergence, que la divergencia KL, generalmente es la forma más fácil de decirle, y tiene su nombre en honor a las personas que lo introdujeron para este objetivo, ¿no? Entonces supongamos que la distribución objetivo, la de verdad, está codificada por la función f. Esta es la target. 0,3 y 0,7. ¿No? Ahora supongamos que yo en base construyo un modelo y entonces que me asigna estas probabilidades. Un modelo Q que dice que las probabilidades son 0,25 y 0,75. Entonces la idea es medir cuánta incertidumbre adicional, medida en bits, idealmente si usamos un logaritmo de 2, estamos introduciendo como consecuencia de usar Q para aproximar F. O sea, la idea es, ¿cuántos bits más en promedio estoy requiriendo para codificar mensajes que distribuyen con F usando Q? Eso, la respuesta a eso está en la divergencia KL,
que se describe así como DKL de F y Q. ¿Ya? Y también, igual que lo anterior, se define tanto para variables aleatorias discretas como continuas, cuando tengo funciones de masa o funciones de densidad. ¿Ya? Entonces, si F y Q son probabilidades de masa, la divergencia se define así. Entonces, la divergencia entre F y Q es la suma de F de xy por la diferencia entre el logaritmo de F de xy y el logaritmo de Q de xy. Como el logaritmo yo puedo pasar como un cociente, esta expresión queda de esta forma acá. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, F es 0,307, Q es 0,25, 0,75. La distancia KL es esto de acá. Entonces la cantidad extra de bits que yo estoy requiriendo por codificar mensajes con Q, cuando de verdad distribuyen con F, es esto. Es bien poquito porque son bastante parecidas las distribuciones. Si fuera mucho más distinto, vamos a ver más adelante, vamos a ver un gráfico de hecho con todas las combinaciones posibles, la distancia KL crece mucho más. Entonces esta es una métrica muy útil si sabemos cuál es la distribución original, para medir qué tan lejos estamos del modelo, qué tan lejos nuestro modelo está de la distribución objetivo. Nuevamente, si quiero pasar al mundo continuo, básicamente tengo que reemplazar la sumatoria por una integral y tengo la noción de divergencia en el mundo continuo. ¿Ya? Entonces, en el lenguaje plano simple, la divergencia es la diferencia promedio en probabilidad logarítmica entre la distribución objetivo y el modelo. Entonces, de hecho, si lo analizamos, es simplemente la diferencia entre dos entropías. Y para poder ver esto como que es la diferencia de dos entropías, porque acuérdense, entropía es la cantidad de bits promedio, la divergencia KL nos dice la cantidad adicional de bits promedios que necesito, que requiero, cuando uso una distribución aproximada de la distribución objetivo. Se puede expresar esto como una diferencia. Entonces, la divergencia KL es la diferencia entre la entropía de la distribución objetivo, F, y la cross-entropía que se usa cuando usamos Q para predecir F. Y ahora les voy a explicar lo que es una cross-entropía. La cross-entropía aparece cuando usamos una distribución de probabilidad Q para predecir eventos de otra distribución F. Y se define como cross-entropía. Entonces, la cross-entropía nos dice esta diferencia, esta cantidad de bits promedio que requiero para codificar mensajes cuando uso Q para describir F. Entonces me queda la misma definición de entropía, pero en vez de tener F y F dos veces, tengo F y Q. Estoy usando Q para describir F. Entonces la noción acá es que los eventos ocurren en base a F, pero yo lo estoy esperando en base a Q, entonces la entropía crece, dependiendo de qué tan diferentes son F y Q. Entre más diferentes son, más crece esta entropía de acá. Esa es la cross-entropía. Entonces la distancia KL, si la miramos bien, si yo tengo F por log de F de X, que eso básicamente, acuérdense que la entropía es negativa, eso es el negativo de la entropía de F, y acá tendría F por log de QX con un negativo, eso es básicamente la cross-entropía. Entonces básicamente la distancia KL es la diferencia entre la cross-entropía y la entropía. Entonces, que esta diferencia es la cantidad adicional promedio de bits que estoy requiriendo cuando uso Q para describir F. Entonces la divergencia realmente nos está midiendo qué tan lejos Q está del objetivo F en unidades de entropía, que cuando usamos el logaritmo en base 2, estas unidades de entropía son bits. Y ojo que esta distancia no cumple la desigualdad triangular, o sea, no es simétrica, ¿ya? Entonces no es lo mismo la distancia acá entre F y Q que de Q y F. Y esto viene por esto de acá. Porque no es lo mismo poner F acá y Q acá que Q acá y F acá. El logaritmo está en otro lado distinto. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ok, entonces, juguemos un poco más con la divergencia. Cuando F y Q son iguales, claramente la distancia KL vale 0, como uno esperaría. Acá se los programé, Q igual a F, y calculo la distancia KL entre Q y F, y me da esto de acá, 0.
Acá está la distancia KL que le hice antes. Y si Q igual a F. Está esto de acá. Y entre Q se hace más distinto a F posible, la divergencia KL crece. Y esto lo vamos a ver con un gráfico acá. Entonces suponemos que la True Target Distribution F es 0,307. Y vamos a ver todos los posibles valores. Q podría ser cualquier cosa entre 0,01 y 0,99. El caso más extremo, un caso borde donde le asigno casi toda la probabilidad al evento, al segundo evento, hasta el otro extremo en que le asigno toda la probabilidad al primer evento. Entonces nosotros podríamos iterar con, o sea, podríamos tener después podríamos tener 002 contra 098, después 003, 097, hasta llegar a este caso acá. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer un gráfico en que vamos a graficar, vamos a considerar todos estos posibles Q. Vamos a ir cambiando el Q sub 1, 001, 002, 003 y así. Y eso lo vamos a poner en el eje X y vamos a ver qué pasa en el eje Y. En el eje Y vamos a ver la distancia KL entre F y Q y vamos a ver cómo esta cambia, cómo crece entre más lejos estamos del target. ¿Ya? Entonces esto lo hice con Tibble, esta cosa de Tidyverse. Entonces creo F1, 03 y 07, este es mi target. Y después Q1 es una secuencia de 001 a 099, haciendo saltitos de 001. Y después hago con el comando mutate, le agrego entonces el Q2, que es la diferencia entre 1 menos Q1. Y después con el comando mutate le agrego otra columna más donde calculo la distancia KL. Entonces con esto creo un table con un montón de distancias KL. Acuérdense que el table es esta forma bonita de hacer data frames. Ya, entonces acá tengo F1, F2, se mantiene constante, y tengo Q1 y Q2, y tengo la distancia KL. Ya, de hecho vemos ahí que cuando al principio decrece, hasta que llega al óptimo y después empieza a crecer. Y veamos el gráfico. Esto después le hago un gráfico con ggplot2. Y lo único interesante de este gráfico que hay que saber es que en el óptimo, que es el 0307, le pongo una línea vertical. Y este gráfico es así. Entonces este es el óptimo, el caso cuando tengo 0307. Acuérdense que este es Q sub 1. Y acá tenemos cómo empieza a decrecer hasta que llega al óptimo y después empieza a crecer. Va a ser un número bien grande. Entonces esa es con este gráfico espero que entiendan bien la idea de la distancia KL. Esa es nuestra amiga la distancia KL. Ahí está el gráfico. Entonces, solamente en el punto exacto entre que Q sea igual a F, cuando Q1 igual a 0,3, la divergencia obtiene el mínimo que es un 0. Después crece. Entonces, como los modelos predictivos que nosotros hacemos pueden, con su likelihood, asignarle probabilidad a los eventos o a los datos, podemos usar la divergencia para comparar distintos modelos. Entonces, podemos usar la divergencia como un criterio para comparar un modelo respecto al otro. Y eso, y creo que es bueno que deje este video hasta acá, porque lo que quiero ver ahora es cómo el gran problema de esto, que suena muy bonito, es que en la práctica uno no tiene el modelo perfecto, no tiene el target, por algo uno está haciendo inferencia. Entonces la idea es cómo uno puede aproximar la distancia KL para comparar modelos cuando uno solamente tiene modelos, varios modelos candidatos, y no tiene el modelo real. Eso es lo que vamos a trabajar en las próximas slides. Y vamos a introducir más conceptos otros conceptos que aplican teoría de información, uno que se llama la deviance. Y con eso vamos a ya empezar a entrar de lleno a explicarles cómo estas cosas se convierten en métricas que nos ayudan para nosotros a evaluar modelos. Porque el objetivo de toda esta teoría se la estoy enseñando para que entiendan de dónde salen algunas métricas que se usan para evaluar modelos que se basan en teoría de información, como el criterio de Akaike. Pero todo está en la lógica de que yo quiero una métrica que sea sensible tanto al underfitting como al overfitting. Para que no pierdan el norte. Para allá estamos yendo en esta clase. Eso. Los dejamos hasta acá y seguimos en el próximo video.